Bienvenidos a la tercera temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y hacerlo realidad. Hola, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de esta tercera temporada del podcast. En esta ocasión, para hablar de un tema que no había tratado nunca antes aquí, nada más y nada menos que el apasionante mundo de los sueños. ¿Por qué soñamos? ¿Qué interpretaciones podemos sacar de ellos? ¿Qué hace que recordemos los sueños? ¿Y qué hace que los olvidemos? De esto y mucho más hablamos hoy con Laureano Pérez, quien se define a sí mismo como un ingeniero con alma y un terapeuta, pero con consciencia. Su lema, vivir con sentido, cuerpo, mente y alma. Laure, muchas gracias por estar aquí y bienvenido al podcast. Hola, muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, Laure, la verdad que he leído un poquito sobre ti, he visto que naciste en un pueblo, que después te formaste como ingeniero y que a día de hoy acompañas en su proceso a diferentes personas, basándote mucho en las enseñanzas que nos dejó Carl Jung, que él también estudió los sueños, ¿no? Tema del que venimos a hablar hoy aquí. Y antes de adentrarnos en este terreno, me gustaría que te presentaras un poco a la audiencia, que nos contaras quién eres, de dónde vienes y por qué tu interés en esto del estudio de la psique humana y en definitiva también de los sueños. Muy bien, pues muchas gracias. Pues me presento, encantado de conoceros a todas y a todos. Mi nombre, como ya ha dicho Miriam, es Laureano Pérez. Y sí, mi primera formación es ingeniero, soy ingeniero de caminos, canales y puertos, como se dice en España, ingeniero civil, para quien nos escuche desde otros países hispanohablantes. Y también soy entrenador superior de la Federación Española de Natación y también soy terapeuta de orientación transpersonal y junguiana. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Como veis, son unas formaciones muy diferentes, así a priori, y yo creo que la convivencia y la combinación de ellas es lo que produce el sentido. Porque mira, si os fijáis, pues digamos que nosotros tenemos una dimensión material, que es el cuerpo, es la dimensión material de nuestra vida, y que se expresa típicamente en vivencias. Entonces hay que tener una relación con el cuerpo sana para no ser uno un zombie, que el cuerpo va como muerto por los sitios. Entonces, es una de las razones por las que yo, que soy nadador de toda la vida, decidí convertirme en entrenador superior de la federación. También soy entrenador de CrossFit, aunque no ejerzo como entrenador, pero sí ejerzo, sí hago el CrossFit a diario prácticamente. Y digamos que es importante esa dimensión tenerla. Por otro lado, en lo que consideramos así más habitualmente psíquico, ¿no? Yo creo que hay dos versiones o digamos, dos vertientes. Una orientada hacia el mundo exterior, que es lo que yo llamo mente, y que es todo con lo que tenemos que lidiar en el mundo externo, ¿no? Y que necesita, evidentemente, una estructura, necesita unos objetivos y, de alguna manera, necesita un orden y unas reglas para relacionarse con ese mundo, incluso una disciplina y una constancia para el objetivo. Ahí, digamos que está más relacionado, yo lo veo con la parte ingenieril, en todo lo que se refiere con el mundo puro, aunque también está la parte de relaciones y tal, de la que también podemos hablar, ¿no? Entonces, para mí eso es la mente y esta se expresa sobre todo en palabras, como estamos hablando ahora, ¿no? Y se maneja muy bien con los pensamientos, ¿no? Pero sobre todo se expresa en palabras. Luego hay una dimensión interna de la psique que está orientada hacia el mundo interior, que es tu experiencia de interioridad, cómo vives tú tus contenidos en interno. Y esto yo he decidido llamarlo alma. Sé que no todo el mundo lo llama así, pero yo creo que esa especie de mundo interior donde viven todos esos personajes que, que muchas veces tienen digamos, una contrapartida en la realidad, ¿no? Tú puedes tener una relación con tu pareja o con tu madre o con tu amiga, no sé qué, pero en interno existe ese personaje con unas características. Es como si tú pudieras de alguna manera hablar con ese personaje y por eso aparece en sueños y aparecen pues, un montón de personajes míticos como los que nos encontramos en cuentos de hadas, en series y cosas de este estilo. Entonces, para mí, esa dimensión de la psique orientada al mundo interno, que ya no se expresa en palabras, sino en imágenes,
imágenes además muy cargadas emocionalmente y que aparecen, por ejemplo, con ocasión de los sueños o de visiones o cosas de este estilo, es lo que yo llamo alma y al fin y al cabo es como una especie de país interno que yo llamo Laurelandia, la mía, la tuya Miriamlandia y la de María, Marialandia. Y solo con la combinación armónica y equilibrada de cuerpo, mente y alma, de estas tres dimensiones, de las vivencias, de las palabras y de las imágenes, por decir así, pues uno tiene una vida con sentido, porque si no, lo dicho, si tienes mucha mente y mucha alma, pero no tienes cuerpo, eres un zombie. Si tienes mucho cuerpo y mucha mente, pero no tienes alma, eres un robot. Si tienes mucho cuerpo y mucha alma, pero no tienes mente, eres un náufrago, estás como perdido, no tienes rumbo. Entonces, esa es mi propuesta, digamos, que es lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida, después de formarme, trabajar como ingeniero una década y viajar mucho por el mundo, porque tuve un trabajo donde se podía viajar y ya estudiando también viajé. Y entonces he conocido bastantes cosas y he visto que al final la gente en todas partes es aproximadamente igual, aunque cada uno es un mundo, pero hay como unas corrientes similares que son las que estudió Jung y que, pues bueno, que nos dicen que más o menos todos somos humanos y tenemos unas inquietudes similares y que parece que los humanos de hoy, en especial la gente más joven, cuando digo más joven digo de 40, 40 y pico hacia abajo, pues lo que parece que se siente es una cosa muy común de falta de sentido, como que no se encuentra el sentido en las vidas. Y para el sentido hay que involucrar al cuerpo, a la mente y al alma. Ujú. Sí, hablas de esas tres dimensiones, cuerpo, mente, alma, palabras, imágenes, ¿no? Dotar de sentido nuestras vidas, qué importante. Y, y yo estaba pensando, ¿no? Una primera pregunta que se nos puede venir a todos estos que no sabemos mucho de sueños es, Laure, ¿para qué soñamos? ¿Qué función tienen los sueños? ¿Es simplemente parte del ciclo o de la fase del sueño o tiene algún otro propósito? Bueno, parece que los experimentos científicos que se han hecho demuestran que se sueña prácticamente en todas las fases del sueño. No sé si sabéis que hay 5 fases del sueño que son cada vez más profundas hasta llegar a la fase REM, que es una fase menos profunda, donde todo el cuerpo está activado, excepto el sistema motor, ¿vale? Esta fase REM viene de que en su momento haciendo unas investigaciones de estas, creo recordar que alguien estaba soñando con un partido de tenis y esa persona movía el ojo a un lado y a otro. Y entonces le llamaron Rapid Eye Movement, movimiento rápido de los ojos. Y lo cierto es que en fase REM muchas veces se mueven los ojos. Entonces, ¿qué ocurre? Se sueña en todas las fases, pero los sueños que más se recuerdan son los de fase REM, ¿vale? Y al parecer, pues lo que diríamos es que el sueño es una función homeostática del cuerpo, por un lado, que necesita como reequilibrar los contenidos que se han vivido durante el día y que además te avisa si te estás yendo demasiado de lo que tú eres o si te estás volviendo demasiado unilateral. Y por otro lado, en propuesta de Jung, y yo estoy totalmente de acuerdo, a veces ocurren sueños importantes, sobre todo en fases críticas de la vida, cuando está en una gran crisis o cuando tienes un gran cambio, una mudanza, una persona que está embarazada, una persona que está cambiando de trabajo, que ha tenido una ruptura, un duelo. Ahí suelen ocurrir sueños importantes donde pareciera que nos asisten, por decir así, energías colectivas que se presentan como símbolos de grandísima fascinación, a veces de miedo y a veces de admiración, a veces como positivo, que vienen y nos asisten para, digamos, centrar nuestro camino o para ayudarnos con experiencias que la especie ya ha tenido antes. Entonces, lo que sí está demostrado es que a las personas se les ha privado de fase REM, de la fase que más se sueña, durante unos días y la gente se desorienta y quedan como cada vez más perdidos y funcionando psíquicamente peor. Y a los animales se les ha llevado a privarlos de la fase REM hasta la muerte y que ocurre relativamente rápido. Entonces, a lo que vamos es que soñar es salud. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Aunque sea una lengua que a priori no entendemos porque no nos han educado para entenderla. Entonces, si no sueñas, acabas con problemas de salud. Por tanto, aparte de esta función autorreguladora o de homeostasis y de esa función secundaria
de grandes mensajes que pareciera que contribuyen a la evolución personal y con ello a la evolución de la especie, pues también mantienen la salud, el sueño, ¿no? Pero lo importante para mí es que contribuyen a que tu vida psíquica se vaya ampliando. Y por tanto, si tú sabes recoger sus mensajes, puedas ir captando muchas de las cosas que lo inconsciente está percibiendo durante todo el día, porque tú estás despierto durante el día, pero lo inconsciente también. Lo inconsciente es el único que está 24 horas, 24/7, recogiendo información, no como la conciencia, que parece muy continua, pero desaparece a la primera de cambio. Sí, fíjate que has dejado un gran titular, ¿no? Soñar es salud. Y yo creo que también en los sueños como que damos como rienda suelta a nuestros anhelos, a nuestros deseos, a nuestros pensamientos más locos, ¿no? Yo creo que hay una serie de temáticas que han sido reportadas por un alto porcentaje de personas que sueñan, pues desde tener habilidades o conocimientos especiales, a volver a la infancia, a ser un niño, incluso a lo mejor pues experiencias eróticas, sexuales o una persona muerta que vuelve a la vida. ¿Puede ser que estos personajes o estos escenarios que se nos presentan en los sueños de alguna manera tengan que ver con aspectos de nosotros mismos que no nos permitimos o que tenemos que integrar aún? Evidentemente, o sea, todo lo que ocurre en el sueño te pertenece a ti. Cuando tú sueñas con alguien es una proyección tuya. La proyección es un mecanismo psicológico que lo que hace es que deposita en objetos vivencias o emociones tuyas. Entonces, el ejemplo number one colectivo es la política, donde tú depositas tu sombra en ese que no te gusta. Y además yo diría que, no sé si consciente o inconscientemente, la política sobrevive, vive y sobrevive, eh, de- afortunadamente para ellos, desafortunadamente para la sociedad, por la capacidad proyectiva, o sea, por la proyección. Porque normalmente, y especialmente en las últimas décadas, la gente suele votar más por el que, para evitar que el que no le gusta no salga. Entonces, digamos que hay una cosa proyectiva que ellos promueven, ¿sabes? Yo muchas veces lo veo, ¿no? Son discursos provocadores para que la gente que no está de acuerdo con ellos active sus emociones, normalmente de enfado, de rabia, cosas de este estilo, y voten al otro. No sé si será consciente o inconsciente, no quiero entrar ahí, pero sí que ahí se ven muy claramente las proyecciones. Pero al igual que las ve ahí a título personal es lo mismo. Si, por ejemplo, tu madre para ti es la persona más importante del mundo, pues si sueñas con tu madre, hay la parte más importante tuya te está dando un mensaje que tiene que ver con lo que ocurra en el sueño. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos esos personajes que viven ahí en Miriamlandia, ¿no? Están relacionados contigo y tú tienes que recoger ese mensaje. ¿Qué pasa? Que como están relacionados contigo es con lo que tú has vivido. Y por eso esos diccionarios que hay de símbolos o eso que encuentra uno en internet, he soñado con gatos, significa que no sé qué, eso como significados unívocos, donde parece que una cosa siempre tiene un significado, no son reales, porque lo inconsciente, las cosas no tienen un significado, tienen tu significado. Por ejemplo, tú puedes odiar los gatos o puedes amar los gatos, o puede ser que tuvieras gatos, pero en un momento te los quitaran, o que se muriera hace un mes el gato que has tenido durante 15 años. Entonces, si sueñas con un gato, es muy distinto en función de las situaciones. Si tú eres una persona que no le gustan los gatos, pues ahí claramente hay algo animal, una cosa básica, tuya, que no te gusta y que viene en el sueño a decirte algo. Es que igualmente va a ser diferente que te ataque a que el gato te ronronee o a que cómo reaccione. Entonces, al final, lo que hay que ver es qué relación tiene el gato con esa persona y qué es lo que está ocurriendo en su vida y, desde luego, qué es lo que ocurre en el sueño, cuál es la interacción entre los distintos símbolos y cómo esos gatos, cómo actúan en el sueño, qué es lo que hacen. A veces hay un gato que habla, o a veces puede ser un gato que escapa de algo, o que te ayuda en algo, o que se te tira y te araña. Entonces, todo eso es lo que va a podernos decir, junto con la situación del presente de la persona, qué es lo que está ocurriendo, porque lo inconsciente siempre completa la vida consciente con sus imágenes, que aunque no respondan a la lógica de la mente, porque digamos que pertenecen más al alma,
tienen mucho que decir y la verdad es que suelen acertar en lo que si sabes, digamos, descifrar su lenguaje de imágenes, eh, pues la verdad es que el 99% de los casos aciertas como si fuera una diana, vamos, das en el clavo. Sí, yo creo que no es el qué, es el cómo, ¿no? O sea, la temática puede ser la misma para dos personas, pero es qué está ocurriendo en el sueño, cómo se están presentando esos personajes de manera distinta, ¿no? Sí, así Luego, es. también como recalcar que no siempre son sueños en positivo, ¿no? A veces soñamos pues con caídas, con que estamos perdidos en un laberinto, con que perdemos el control de un vehículo, incluso las pesadillas, ¿no? Que son sueños como angustiosos que se viven con mucho miedo, ansiedad. ¿Esto a qué responde? Pues es que lo inconsciente no tiene moral. Y digo lo inconsciente porque cuando la gente habla de el inconsciente parece como si estuviera delimitado, cosa que es mentira, porque lo inconsciente precisamente es un territorio nebuloso que no sabemos dónde empieza y dónde acaba. Por tanto, ya que en el español tenemos un artículo indeterminado, mejor usarlo, porque de hecho así fue como se usaba en alemán cuando empezaron Freud y compañía a utilizar la palabra, el vocablo lo inconsciente. Utilizaban el artículo indeterminado que existe también en alemán. Luego se pasó al inglés y en el inglés no existe indeterminado, sino ya sabes que el artículo en inglés es de TH. Entonces, claro, al volverse a traducir desde las obras inglesas, se habla del inconsciente, pero es lo inconsciente. Entonces, eso es lo primero. Entender que es una cosa nebulosa, que es todo lo que no es consciente. ¿Qué ocurre? Que lo inconsciente no tiene moral. Lo inconsciente no dice qué bueno o qué malo es esto, sino que él es naturaleza pura. Igual que le pasa a la naturaleza, la naturaleza no tiene moral, no se siente súper culpable el leopardo por haberse comido una gacela, ni se, ni la nube decide que va a llover en el desierto del Sáhara porque le da pena que haya mucho tiempo, que no haya llovido y que haya un desierto. La nube llueve donde tiene que llover y el animal actúa donde tiene que actuar. Y lo inconsciente es donde la vida se ha desarrollado desde el principio de la vida, hace 3.500, 3.800 millones de años, cuando surgió la primera célula, famosa sopa biológica y tal. Ahí ha transcurrido la vida y solo recientemente, en una conquista tardía en la vida, se ha desarrollado la conciencia que parece que los que más tenemos somos los humanos, aunque habría que ver si realmente tenemos tanta conciencia o no, y algunos grandes mamíferos, pero muy poquita tienen ellos, ¿no? Los delfines, los primates y poco más. Entonces, a lo que voy es, todo transcurre de manera natural y nosotros queremos meter al inconsciente en la forma de actuar de la conciencia, que la conciencia sí es moral, porque la conciencia tiene polos. Además, a la conciencia le encantan los polos, le encanta elegir entre blanco y negro, izquierda o derecha, rico o pobre y todas las dicotomías que nos encanta tener, que al final siempre son sustituidas por una unión, una amalgama de esas dicotomías y una búsqueda de tomar lo mejor de cada uno de esos polos. Pero bueno, sin entrar en esa parte como más de progreso cultural, a lo que voy es a que lo inconsciente no es moral, es energía pura. Sí que dentro de él hay energía constructiva o destructiva, o podríamos decir deconstructiva, porque así es la naturaleza, cuando algo no le sirve, lo desmonta, lo deja atrás sin pena ni gloria. Entonces, cuando a ti se te presenta un sueño que es desagradable, ¿vale? Como una pesadilla, normalmente hay una energía ahí que tú estás rechazando. Entonces te la presenta. O que tú estás siendo muy unilateral. Tú puedes a lo mejor estar siendo muy cabezón en un tema y el inconsciente te presenta esa información para que tú la veas de una manera que a ti no te gusta, para que tomes conciencia. Pues si hay una cosa que tiene lo inconsciente es que él es muy de purpurina. Como no le hacemos ningún caso, pues no le hacemos caso, porque él nos da muchas señales, cuando te presenta un mensaje en un sueño, te lo presenta con muchísima purpurina para que le hagas caso, para que te impacte emocionalmente y así lo recuerdes, porque si no, ni lo recuerdas, ¿sabes? Entonces, a lo que voy es que esa es la cosa de las pesadillas. Y de hecho, en el momento que tú empiezas a ver las pesadillas como sueños que te dan una información enorme y que te están diciendo precisamente por dónde no ir y que son bien claros contigo o que te están dando advertencias o incluso estrategias,
tienes muchas menos pesadillas. Yo tengo muchas menos pesadillas ahora que hace unos años, porque para mí las pesadillas son probablemente los sueños de más valor. Porque los sueños buenos, si es un gran sueño de estos de transición de alguna época tuya a otra, o no sé qué, estos sueños que tienen muchas veces, por ejemplo, las embarazadas, sobre todo las primerizas, cosas así, son muy bonitos y se recuerdan muy bien, pero los sueños que recuerdan más y que tienen más contenido son las pesadillas, que están diciendo, oye, ¿dónde vas? Esto no es por donde tienes que ir. Entonces, a mí me encanta tener pesadillas, aunque en el momento no es agradable, pero es súper interesante. Cómo traen muchísima información que si la sabes poner de tu lado, das a veces saltos cualitativos importantes. Ujú. Sí, yo creo que aquí rescatar una función de los sueños de la que tú también hablas, que es el efecto un poco compensatorio, ¿no? Me imagino, pues, trayendo de nuevo a la mesa eso que comentabas, en el caso de una persona que a lo mejor sea muy optimista frente a una situación, a lo mejor puede soñar con ese mismo escenario, pero dado la vuelta. Con situaciones un poco catastróficas en un intento de nuestro inconsciente de hacernos ver que no todo es color de rosa, tienes que también tener en cuenta que esta posibilidad se puede dar y que está ahí, ¿no? Sí, y a veces incluso el sueño lo que hace es que vivas el miedo antes. Entonces, a veces, si tú estás muy optimista y tal, pero en realidad en el fondo tienes miedo, cosa que es muy típica nuestra, pues te puede presentar el miedo en el sueño para que lo vivas y vayas más preparado. Pero vamos, sí, esta función autorreguladora del inconsciente o compensatoria eh, existe en lo inconsciente y es una de sus funciones principales, pero entendiendo que es compensatoria, pero complementando la situación. Es decir, tú en tu vida despierta piensas, no sé, imagínate, ay, voy a probar este examen porque estoy súper preparada, no sé qué, tal, pero él compensa, o sea, compensa pero complementando la información y te manda un sueño donde a lo mejor te dice estás en el sueño y resulta que suspendes porque se te ha olvidado un boli y no puedes escribir en el examen o porque llegas tarde. Entonces, como que te está diciendo, ojito, ten cuidado con la forma de escribir. O estás llegando tarde, hay una cosa que te estás dejando que no has mirado. Y entonces ahí mirando en el detalle, tú puedes darte cuenta de más o menos qué es lo que te quiere decir. O a veces te dice, ojo, que el día que vayas a llegar allí vas a ir súper agobiada por el camino, pensando que llegas tarde y que no sé qué, vívelo ahora para que no estés tan asustada el día que pase. O sea, el inconsciente es la vida y por tanto tiene una tendencia ayudadora. Lo que pasa es que es como la vida muchas veces no te da lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Entonces no es siempre todo de color de rosa, porque es que la vida no es así. Pero, sin embargo, lo inconsciente siempre parece promover, digamos, una ampliación de la conciencia. O sea, que tú seas más amplio y tengas una experiencia mayor, siempre es bueno. O sea, que parece promover la evolución y parece promover una vida mejor. Lo que pasa es que a veces hay que pasar por dificultades. Pero yo creo que lo inconsciente en general es súper optimista. Muy pocas veces aparece con contenidos, digamos, pesimistas o negativos, sino que bien leídos lo que intenta es promover la evolución de la persona y del mundo, porque a veces puedes tener sueños colectivos. Sí, es como que yo creo que el inconsciente tiene una sabiduría muy profunda. Hay incluso quienes dicen que también existen los sueños prospectivos, ¿no? Como que anticipan situaciones futuras, como que el inconsciente te pone de manifiesto como esos sucesos que es posible anticipar según la vivencia que tú estás viviendo en ese momento, ¿no? No sé, que a lo mejor te vienen de manera simbólica o metafórica en tus sueños como posibles soluciones o posibles opciones a tener en cuenta para resolver eso que te está dificultando tu vida en ese instante. Sí, bueno, es que, sí, bueno, es que, mira, en lo inconsciente hay muchísima información. Y es como que hay un umbral de información que no pasa a la conciencia. Es decir, para que algo llegue a tu conciencia, es decir, que tú lo percibas con el yo, que yo, Laure, perciba una cosa, tiene que tener, digamos, una energía mínima, por decir así. No es como si fuera una bombillita que si está casi apagada todavía no la ves, pero la bombilla está encendida.
pero tú no ves la lucecita, ¿sabes? Es como si tuviera muy poca intensidad. Entonces, esos contenidos que no alcanzan esa energía suficiente como para entrar en el estado de conciencia, es lo que se llama, en psicología, psicoanálisis, es lo que se llama contenidos subliminales. Pero hay muchísima información subliminal. Tú estás recibiendo información subliminal por los sentidos y seguramente por la intuición en todo momento. Entonces, cuando tú llegas a tener una conclusión consciente, normalmente el inconsciente ya la tiene de antes, porque él ha ido percibiendo información subliminal que mucha, yo creo que ni siquiera la ciencia es capaz de detectarla hoy por hoy, como en forma de hormonas, olores, no sé qué, que muchas veces he detectado que no sé quién estaba enfermo antes de que estuviera. Y es porque tú a lo mejor has percibido sus hormonas, porque tú te relacionas con una persona y te pones en contacto con ese cuerpo y tu información la has percibido. Eso por un lado. Es decir, que hay mucha información subliminal que por eso puede parecer que es prospectiva, aparte de que lo es, porque lo inconsciente siempre está encaminado a que la vida siga. Pero aparte de eso, luego están estos famosos sueños premonitorios, que la gente sueña justo lo que luego va a pasar. O que sueña que se muere alguien y esa noche mismo ha muerto. Cosas de ese estilo. Y es porque a veces cuando hay una energía muy potente, se produce la unión de los dos mundos, del consciente y del inconsciente, ¿sabes? Y a veces otra cosa que pasa es que lo inconsciente no está en el espacio y el tiempo. Las dimensiones principales de la conciencia, del yo, son el espacio y el tiempo. Tú estás hoy aquí en la ciudad en la que yo estoy y en 2022. Pero eso al inconsciente le importa poco. Sus dimensiones principales son más la intensidad de lo que ocurre, ¿no? Como la fuerza de la bombilla digamos, sí, y la asociación que eso tiene con otras cosas. Es decir, si el día que estalla la bombilla, al lado hay un árbol, imagínate un almendro, pues él asocia el peligro de la explosión al almendro. Entonces esas son sus dimensiones y como él trasciende espacio y tiempo, no es tan frecuente, pero ocurre mucho más de lo que parecería estas famosas sincronicidades, que son un concepto junguiano, que son coincidencias no de causa y efecto, sino de sentido. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un paradigma científico que está basado en lo empírico, o sea, en lo que yo puedo percibir por mis sentidos y en lo que yo puedo aplicar una lógica a través de lo racional. Entonces, la ciencia se resiste, cada vez menos afortunadamente, a que otras funciones psicológicas, aparte de percibir por los sentidos y aparte de lo racional, puedan formar parte de la ecuación de la vida, como puede ser la intuición o como puede ser los sentimientos, bueno, que nos parece como una cosa natural, pero que la ciencia no los acepta, ¿no? Esta famosa escena en la película Contact de Jodie Foster, donde el cura de la película le pregunta a ella, ¿tú querías a tu padre, ya una científica acérrima y todo lo tiene que haber demostrado? ¿Tú querías a tu padre? Y dice, sí, muchísimo. Y dice, demuéstramelo. Es que tú no puedes demostrar que quieres a alguien. ¿Qué hace? ¿Le da un abrazo enorme? Bueno, yo le puedo dar un abrazo a mi peor enemigo. Entonces, digamos que la ciencia sí se apoya en la reacción que tiene el cerebro a través de estas imágenes de neurociencia o que tiene el cuerpo con las emociones y tal, pero estamos tratando de mostrar con materia algo que es inmaterial. Entonces, a lo que voy es a que en lo inconsciente todo eso ocurre a la vez, todas esas dimensiones, y trascienden el marco de la ciencia. Por tanto, a nosotros nos resulta difícil creer, porque vivimos en un paradigma científico, digamos que el Dios de nuestra época es la ciencia y sobre todo la tecnología, porque alcanzan estados de profundidad que son, la verdad, bastante inasumibles. O sea, esto que estamos teniendo una conversación a distancia o como la inteligencia artificial que ya va haciendo cosas realmente impresionantes. Es como prácticamente como una cosa sagrada y que no tiene explicación. Uno no lo llega a entender muy bien cómo puede funcionar todo tan rápido en Internet, ¿no? Entonces, como ese es nuestro nuevo Dios, por decir así, nos cuesta mucho creer las cosas que se saben del espacio y del tiempo. Pero esto en la antigüedad era completamente el día a día. O sea, esta sabiduría antigua de que esas imágenes que nos vienen desde lo inconsciente y que tienen un mensaje son útiles y que aparte de la razón y de lo que percibimos por los sentidos,
tú puedes percibir de otra manera. Toda la vida han existido personas que tienen facilidad perceptiva. Que luego eso estará ligado, y lo descubriremos el siglo que viene, a una serie de genes y a una expresión fenotípica o alguna cosa de este estilo como científica, pues seguramente, pero hoy por hoy todavía no lo sabemos. Pero lo que es claro es que existe gente que percibe cosas y que existen fenómenos paranormales o metanormales que van más allá de la normalidad, pero que existen, igual que pues, una persona es excepcional en otro campo. Entonces, ahí hay mucha investigación. El psicoanálisis investigó mucho este tipo de procesos y de eventos. Lo que pasa es que eso ha quedado como fuera de las grandes ramas de la psicología actual, aunque cada vez se va interiorizando más sobre todo desde la aparición de la física cuántica, donde los fenómenos no parecen responder tanto al espacio-tiempo, aunque en un nivel subatómico, no en un nivel muy pequeñito, pues parece que se ha despertado la curiosidad por todo este tipo de eventos, por decir así, telequinéticos, ¿no? Como se aprecia, por ejemplo, en series así un poco sacadas de contexto y fantasiosas, pero como en Stranger Things, ¿no? Que la niña que tiene poderes telequinéticos está presa en un laboratorio del Departamento de Energía del gobierno de los Estados Unidos, como diciendo, oye, y eso en los años 80, como que tiene interés, los gobiernos, es decir, las instituciones tienen interés en conocer y comprender qué es lo que sucede con personas que tienen esas dotaciones, ¿no? Que, pues, mal que bien, todos conocemos a alguien que ha ido alguna vez a un vidente o que ha conocido a un medium o que no sé qué y que te cuenta cosas que parecen increíbles, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la visión de Jung en este aspecto porque él decía, bueno, no puedo demostrarlo, pero hay una experiencia, al menos psicológica, con este tipo de cosas. Y si hay una experiencia psicológica, la persona lo ha vivido en sus carnes, algo habrá, aunque yo no lo pueda demostrar. Entonces, no lo voy a desechar. Por eso voy a intentar acercarme de la forma más científica posible, pero lo que no voy a hacer es como que no existe, porque no lo puedo explicar desde el marco que tenemos hoy, que a lo mejor hay que ampliarlo. Entonces, la visión de Jung es súper abierta para ser una persona de hace prácticamente 100 años y que va mucho más allá de la actitud de muchos de los técnicos científicos de hoy. A mí me gusta mucho esa actitud y lo cierto es que él fue tildado de místico por todas esas cosas. Es verdad que a veces su lenguaje era muy poético, por decir así, pero claro, es que él decía, es que tengo que poner en palabras cosas que no son de palabras, porque las palabras son de la mente, pero no son del alma ni del cuerpo. Totalmente. Me encanta además que tú digas esto precisamente viniendo de la rama, ¿no? De la ingeniería, porque yo, por supuesto, soy pro ciencia. Creo que la ciencia es la única rama que de alguna manera se cuestiona a sí misma, ¿no? Pero es verdad que muchas veces caemos como en un hermetismo y desechamos como esa parte más holística de que no todo quizá es explicable, ¿no? Y qué importante también dar esa voz a la intuición, ¿no? Y a cosas que pues bueno, que no se pueden traducir a palabras, como dices tú, ¿no? Ujú. Y, y bueno, Laura, también me Que mira, están... Dime. perdona que te interrumpa, pero creo que es importante esto. Es que esa es la clave además del cambio de sistema que estamos viviendo, porque, vamos, creo que no le sorprenderá esto a nadie de los que nos oiga, ¿no? Que evidentemente nuestro sistema está obsoleto. Como dice un autor americano, no recuerdo el nombre, pero dice, tenemos emociones del Paleolítico, instituciones del medievo y tecnología del futuro. Y es que es así. Entonces, esa es la razón de las grandes crisis que estamos viviendo sistemáticamente en las últimas décadas de todo tipo de naturalezas. Crisis económicas, crisis sociales, crisis medioambientales, crisis sanitarias, crisis, o sea, es que qué crisis no hemos vivido ya y no sé las que nos quedan, ¿no? Entonces, a lo que voy es, estamos en crisis porque tenemos que tomar decisiones, porque crisis etimológicamente significa juicio o decisión y no las tomamos, queremos sostener un sistema que funciona con las mismas leyes prácticamente para muchas cosas que la Edad Media y para otras que la época de la Ilustración y de la Revolución Francesa, que en su momento funcionaron. En la Revolución Francesa fue muy interesante cómo se gestionaron algunas cosas y algunos de los grandes derechos, pero estamos en un momento mucho menos departamental, mucho más fluido. Y no podemos mantenernos ya en estas cámaras de eco donde solo estoy con la persona que dice lo que yo quiero oír. Y aplico estos famosos cordones sanitarios que a mí me parece una auténtica
aberración mental, ¿no? Estos cordones sanitarios al que no piensa como yo, sea en términos ideológicos o sea en términos sanitarios o sea en los términos que sea. Evidentemente, una persona que está formada tiene una opinión que está basada en un criterio y eso es fundamental y la responsabilidad del propio criterio. Pero esto de cerrar las puertas a todo el que no opina como nosotros hace que la evolución se pare. Y tenemos que unificar posiciones y que ver lo que tenemos en común para ver qué es lo que nos une y no lo que nos separa. Y entender que el desacuerdo es un vehículo social para el progreso, pero el desacuerdo no es un fin en sí mismo. Entonces, estas posiciones típicamente hoy sobre términos ideológicos, ya sea en términos de igualdad, en términos de libertad, en términos políticos puros, que están aferradas de esa manera tan unilateral a su visión, están haciendo que no crezcamos. Y te digo una cosa, mi sensación es que la vida está preparada para un salto de conciencia. Y quien no esté preparado para eso se va a quedar atrás. Cuando digo se va a quedar atrás, es que va a tener dificultades económicas, dificultades psicológicas, dificultades físicas, porque es como que la vida nos está pidiendo que demos un salto desde hace ya, yo diría más que décadas, un par de siglos. Pero es que ya con la evolución que hay tecnológica y con lo rápido que va todo, que quizá va demasiado rápido, o damos el salto o va a suceder algo negativo importante. Entonces, ahí es donde esta visión unificadora es clave, donde tenemos que ponernos a trabajar en lo simbólico, porque símbolo etimológicamente significa unir dos partes que estaban separadas, pero que forman parte de lo mismo. Por eso todos los contenidos simbólicos, como los contenidos del inconsciente, que su lengua es la lengua del lenguaje simbólico, son tan importantes, porque fíjate como que primero se produce en nosotros a nivel individual, pero si yo amplío mi conciencia, por decir así, que es lo que parece que la vida quiere, que el ser humano tenga cada vez más conciencia, pues yo, si lo hago yo, lo haces tú, lo hacen de más para allá y no sé qué, llega un momento, como ocurre en la naturaleza, que por masa crítica la especie da un salto. Entonces, de verdad, seamos muy conscientes de que evidentemente hoy hay cosas que uno ve y dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo en una pandemia? ¿Qué puedo hacer yo en una crisis energética? ¿Qué puedo? Pero tú haz tu trabajo, porque además eso te va a hacer que estés preparado para lo que venga, que parece que estamos atravesando un muro, pero no conseguimos todavía pasar del todo, como que el agujero es pequeñito. Y entonces cuanto más preparado estés, mejor. Entonces quiero, aunque me hemos ido un poco del tema, pero me parece muy interesante tener esto en cuenta, porque estamos en un momento de transición, yo diría, similar al momento en que, por ejemplo, empezó el cristianismo o al momento en que finalizó el imperio egipcio, o al momento en Latinoamérica en que las, digamos, las culturas precolombinas de pronto vieron cómo llegaban los colonialistas, ¿no? De pronto cómo llegaron los españoles, por ejemplo. Entonces es un cambio, sin entrar ni siquiera en que yo esté de acuerdo más o menos en qué se hace o qué, pero estamos en un cambio importante. Y tenemos que adaptarnos a eso y darnos cuenta de que tenemos que adaptarnos incluso profesionalmente. Y eso es muy importante tener en cuenta porque ya te digo yo que con la inteligencia artificial que hay hoy, el 50% de los trabajos de hoy es muy posible que en 20, 25 años los hagan las máquinas. Muchos. Para empezar, todo lo que sea transporte todavía no lo quieren quitar por no quitar puestos de trabajo, pero los coches ya está demostrado, en Estados Unidos se ha demostrado que es mucho más seguro que los coches se conduzcan solos a que los conduzca una persona, porque no tienen errores humanos, que es donde ocurren los accidentes. Entonces, ¿qué pasa? Que imagínate un país como Estados Unidos, donde creo que el 30% de la población en activo se dedica a profesiones relacionadas con el transporte, lo que supondría retirar al 30% de la población de que viven. Pero tenemos que empezar a pensar en estas cosas. Y lo inconsciente parece estar dando claves en algunos de los sueños colectivos sobre estos temas. Así que es algo que debemos empezar a pensar, que no es solo aquí la cosa de, ay, mis sueños, que no sé qué, que también, porque lo que podemos hacer es el trabajo personal, pero que trae mucha cola, porque lo inconsciente es la vida. Y si seguimos en ese marco de la ciencia limitado, donde todo tiene que ser simplemente empírico y racional, nos estamos perdiendo gran parte del empuje que está teniendo la vida para que cambiemos las cosas. Sí,
Yo creo que estas pequeñas reflexiones que yo digo que tenemos como para arreglar el mundo o al menos intentarlo, ¿no? Que también tienen algo que ver ahí con los sueños, claro que sí. Y Laura, yo imagino que habrá quien se esté preguntando porque, bueno, yo seguiría y seguiría con esta entrevista porque da para mucho, pero por el cortito tiempo que tenemos, me han quedado muchas preguntas por hacerte, pero así como la última que se me ocurre, ¿no? Para quien esté pensando, jo, yo es que conecto un montón con los sueños y me encantaría saber cómo trabajarlo, cómo sacarle más provecho a esto. Sé que recomendáis mucho el hacer un registro de sueños, apuntarlo con todo detalles, pero no sé qué más ideas podrías lanzar a la audiencia que está escuchando aquí hoy. Pues como dice, registrarlos o tener una libreta de sueños es importantísimo, porque te va a permitir ver que hay temas comunes, porque los sueños se mueven por temas. Entonces, aunque no tengan la misma forma, el tema es similar en muchas ocasiones y todos tenemos un temita que no nos acaba de salir. Algunas personas tienen varios, pero la mayoría tienen un tema. Unos son lo profesional, otro es las relaciones, otro es un resentimiento enorme que tiene con su familia o con su padre o su madre, no sé. Otros, entonces todo el mundo tiene un temita que no resuelve y lo inconsciente colabora mucho y manda muchos sueños por ahí. Entonces, una cosa es tenerlos registrados, otra cosa es darse cuenta de que es un lenguaje simbólico. Y entonces lo que hay que ver es la imagen y lo que significa para ti. Y desde luego también pedir a lo inconsciente al irte a dormir poder recordarlo, porque hay mucha gente que no lo recuerda, porque hemos cerrado la puerta a lo inconsciente. Y lo inconsciente, como es como una especie de animal antiguo, arcaico, eh, a veces lo domesticas, como que puedes decir, puedes cerrarle la puerta y él como que dice, bueno, pues aquí me quedo, no digo nada. Entonces, porque muchas veces le tenemos miedo, como está este concepto de lo inconsciente freudiano, como si fuera solo lo inconsciente una cosa oscura y peligrosa, donde se guardan todos esos contenidos incompatibles con mi ética personal, pues le tenemos miedo, pero lo inconsciente también es la fuente de la que manan los gérmenes del futuro, o sea, y de la que donde hay energías luminosas que me permiten identificar a dónde tengo que ir. Es decir, como no es moral, es la propia abundancia de la vida. Y entonces tiene mucho que decir. Así que yo recomiendo siempre pues, leer sobre lo inconsciente, los acercamientos más nuevos. Quien sea más práctico, pues, por ejemplo, puede leer cosas tipo sobre la programación neurolingüística, la PNL, que es una aplicación pues, muy aterrizada de muchos de los conceptos de lo inconsciente de los famosos psicoanalistas. Quien le guste más los clásicos, pues siempre puede ir a los psicoanalistas pues como Freud, Adler, Otto Rank, Jung, que para mí es el que tiene la visión más adaptada al momento histórico en el que estamos ahora. Me parece, por ejemplo, a mí que Freud quedó un poco atrasado, aunque tiene ideas muy buenas, pero quedó como en la época anterior. Jung es su época ahora, que es una cosa como más cuántica de posibilidades, porque ahora, a pesar de toda la desesperanza y el pesimismo que hay, vivimos una época con más posibilidades que nunca. Y, y luego también, pues, digamos, ponerse en contacto con contenidos fantásticos. Todo lo que sea cuentos de hadas, leyendas, mitos, que pueden ser mitos modernos, como Harry Potter, El Señor de los Anillos, Stranger Things, que mencionábamos antes, todos estos contenidos fantasiosos, ¿no? Tienen una capacidad enorme de impactar en tu alma, en tu mundo interno. Porque ahí, como todo es energía, si ocurre, si tú ves, por ejemplo, Harry Potter, un mago, pues esa energía, la imagen la capta. ¿Sabe? El mundo de la imagen lo capta, no lo ve como algo que no es real, sino que ve que hay algo energético ahí, entonces puede captar un mensaje. Y por eso en los sueños ocurren cosas que no ocurren en la realidad racional, por decir así, porque va mucho más allá. Entonces, yo diría este tipo de cosas. Y luego, para entender el lenguaje simbólico, siempre se puede leer sobre ello, hacer cursos. Yo de vez en cuando hago con Marley Quinn, es una psicóloga clínica de orientación transpersonal, de muchísima experiencia, hago cursos de, por decir así, interpretación de sueños. Nosotros preferimos llamarlo descifrar, porque digamos que el lenguaje simbólico es como otro idioma, pero un idioma que no tiene las mismas bases.
No es como es que dices, es que son una lengua romance, voy a aprender francés porque sé español más o menos tiene la misma estructura. No, ni siquiera es una lengua con otra base, como puede ser una lengua nórdica o africana, sino que es como un lenguaje distinto. Es como si fuera un jeroglífico egipcio. Entonces tú tienes que aprender sus reglitas y que saber cuál es la energía que tienen los símbolos, porque al final los sueños no son más que frases de ese lenguaje constituidas de palabras que son los símbolos. Entonces, como ver la dinámica que hay entre ellas, los movimientos que se producen entre ellas para poder entenderlo, ¿no? Y es súper interesante. Yo, de hecho, tengo pensado, a ver si lo hago, porque al final siempre lo digo y nunca empiezo, hacer una membresía de personas que estén interesadas en esto y hacer 2 reuniones mensuales. Una para que pongamos en común una lectura que hayamos hecho sobre uno de estos temas, decir, mira, vamos a leer tal libro, vamos a leer los 3 primeros episodios, los 3 primeros capítulos de este libro y los comentamos para ir ampliando el lenguaje, por decir así, teórico y de conocimiento de lo simbólico, y luego otra reunión práctica sobre símbolos y sueños, sobre alguna serie que hayamos visto, algún personaje o sobre sueños que hayan tenido las personas. Pero claro, tiene que ser en un entorno privado, porque lo inconsciente, como no es moral, es muy indiscreto. Entonces, yo por eso en Instagram y tal no suelo hacer directos sobre sueños. Si acaso los pido preguntas y luego los interpreto, pero sin decir quién es. Porque es que no quiero yo que ahora tú me cuentas un sueño que parece una tontería, pero como es el lenguaje simbólico, no, soñé que se me caía no sé qué y tal, una cosa tontísima. Y es que refleja claramente que tienes un resentimiento por resolver, que tienes un problema con tu pareja de no sé qué y que es grave a veces. No gravísimo que te signifique que te va a decir el sueño que te vas a morir, pero es una cosa no como para decir en público, oye, mira, pues te digo que es que perdona a tu madre ya porque ya está bien. Pero eso no me parece como para hacerlo en público, ¿sabes? Parece que es un espacio que puede rozar casi lo terapéutico y que desde luego, ya no sé si por protección de datos ni nada, porque me da igual, sino por mero sentido común no le voy a decir a una persona que tiene que perdonar a su madre delante de, yo no sé, cuántos oyentes, más si queda grabado, ¿no? Muy bien, Aure, pues nos apuntamos todas las recomendaciones que nos has transmitido, libros, PNL, leyendas, misterios. Yo creo que este tema da para muchos y muchos episodios de podcast, así que Sí. invitadísimo de nuevo para cuando quieras volver, que ha sido un súper placer tenerte aquí hoy. Y no me quería ir de esta entrevista sin, por último, pasarte el micro. Pues por última vez, ¿no? Para que te despidas de nuestra audiencia, les dejes algún mensaje que creas que pueda servirlos o ayudarles y que, por supuesto, les digas dónde pueden encontrarte, seguirte y saber más de ti. Muy bien, pues bueno, yo siempre intento finalizar con algo parecido. Lo primero es que daros cuenta, por favor, que lo inconsciente es un amigo. O sea, su misión es que la vida continúe y por tanto siempre te va a ayudar, pero claro, tienes que ser humilde y ponerte un poco a su servicio porque es él o es esa cosa que indefinible quien tiene más información. Entonces nosotros a su lado somos algo pequeñito, así que hay que ser humilde y respetar el misterio que tiene la vida, que nunca lo vamos a resolver del todo, pero si poco a poco lo vamos desgranando, ayuda. Y eso nos va a ayudar a ser cada vez más nosotros mismos. Y muchas veces parece que para ser uno mismo te tienes que aislar. Tienes como que solo ser uno mismo en tu casa y no sé qué. Y entonces quiero acabar con una cita de Jung que dice, ser tú mismo no te excluye del mundo, lo incluye en ti. Y cuando tú eres tú mismo, tú incluyes y admites todo eso que tú no querías ser. La famosa llamada sombras, que la sombra es un concepto junguiano, que es todo eso que tú no querías ser. Tú crees que tú no eres, tú crees que no eres un ladrón, tú crees que no eres un asesino, tú crees que no eres, no sé, imagínate ideológicamente, crees que no eres de tal partido. Pero ¿cuántas veces actúas así, sobre todo contigo mismo? ¿Cuántas veces no eres un asesino, pero matas tus ilusiones? O si tienes mucha confianza con algunas personas, también la suya, haces un comentario cruel. Es decir, que digamos que evidentemente no estoy comparando aquí un asesinato con un comentario, pero a lo que voy es que somos mucho más lo que creemos que no somos de lo que nos parece. Y admitir eso hace que el nivel de pesadilla se reduzca,
y que tú además tengas más compasión por ciertas cosas y puedas vivir la vida de otra manera, ¿vale? Sabiendo que la compasión es comprender que otro hace algo porque ha tenido una vida diferente a la tuya, ¿vale? Entonces, bueno, no quiero enrollarme mucho más y simplemente, pues si que alguien está interesado en esto, podéis buscarme en Instagram. Mi nombre es laureanoperez.yum. También tengo una web, laureanoperez.com. También estoy en Facebook, aunque apenas aparezco por allí, es más Instagram. Y bueno, también trabajo con la Escuela de Atención, que es una escuela de orientación transpersonal, creada por Marley Quener, por esta psicóloga clínica que os mencionaba antes. Y también soy coordinador del Máster de Desarrollo Personal de IPP, de Instituto de Pensamiento Positivo, que es el Instituto de Sergio Fernández, una figura muy conocida del desarrollo personal y profesional, porque ayuda a las personas tanto a tener vidas mejores y muchos emprendedores y tal. O sea, ayuda a la gente, empezó en temas muy profesionales y también ayuda a la gente a tener ideas nuevas sobre el mundo financiero, la economía, vivir sin jefe, tal, y también en el desarrollo personal. Así que en cualquiera de estos sitios podéis preguntar por mí, que por allí ando pululando. Pues muchas gracias, Laure. Recogemos también estas referencias que nos das. Yo desde aquí animo a todas las personas a seguirte porque la verdad que haces una labor estupenda, sobre todo en Instagram, donde compartes información de gran valor e interés. Y pues nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros y muchas gracias a todos vosotros por estar ahí al otro lado escuchando un día más. Recordaos que vuestras suscripciones, me gusta y comentarios me ayudan a seguir y a que más episodios como estos sigan siendo posibles. Nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces os dejo con un avance de lo que podréis escuchar el próximo jueves en una nueva entrega del podcast. Muchas gracias y feliz semana para todos. Bueno, música desde pequeña me encantaba. Estudié en el Conservatorio de Zaragoza unos años y me di cuenta de que lo que realmente me gustaba era contar historias, pero a través del sonido, a través de la música. La música también es matemáticas, también es sonido, son patrones y también tiene geometría sagrada, que es lo que podríamos llamar la cimática. Yo siempre recomiendo a toda la gente que sigue mi música lo importante que es, igual que comer sano, escuchar música sana. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es 70% agua prácticamente y vibra con el sonido. En la música anclamos recuerdos, entonces como herramienta terapéutica es muy interesante. Tengo determinadas composiciones, por ejemplo, para tratar la ansiedad, dormir bien, utilizo determinados ritmos, patrones, melodías, que a la gente le ayudan mucho. Entonces, la capacidad de la música para inspirar emociones, contar historias, generar sentimientos y además utilizarla también como herramienta de conexión con uno mismo, crecimiento interior, para conectar con lo espiritual, es una herramienta que lo tiene todo.